Welcome to the podcast of the United Church of Bogota. We are a Bible-based church ministering to the English-speaking community in Bogota, Colombia. We invite you to join our diverse fellowship as we encounter God in worship and experience the impact of His grace on every part of our lives and in our world. To learn more, please visit our website at ucbogota.org. He is the pastor of Resurrection Church. Resurrection Church meets in the fellowship hall here, and they are a church plant of United Church. So a couple of times a year we're going to ask John to come and preach for us, because sometimes we forget that we are in a little bubble here. We are United Church, and beyond those doors, well, we forget, don't we? But we are just a small part of God's work. The harvest is plentiful, but the laborers are few. And we are just a small patch of that huge harvest that needs to be harvested. And we try our best to minister to the English-speaking community and the Spanish-speaking community. And we do that through United Church and Resurrection Church. So I'd like to invite John up now to bring us God's word. And yeah, thank you. Good morning, church. To clarify, I am not John. I'm going to be doing the scriptures reading. The reading and the preaching of the word today comes from Jeremiah 29, verses 1 to 23. These are the words of the letter that Jeremiah, the prophet, sent from Jerusalem to the surviving elders of the exiles and to the priests, the prophets, and all the people, whom Nebuchadnezzar had taken into exile from Jerusalem to Babylon. This was after King Jeconiah and the queen mother, the eunuchs, and the officials of Judah and Jerusalem, the craftsmen and the metal workers had departed from Jerusalem. The letter was sent by the hand of Elasah, the son of Shaphan, and Gemariah, the son of Hilkiah, from Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon to Nebuchadnezzar, king of Babylon. It said, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all the exiles whom I have sent into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and live in them. Plant gardens and eat their produce. Take wives and have sons and daughters. Take wives for your sons and give your daughters in marriage, that they may bear sons and daughters. Multiply there and do not decrease. But seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will find your welfare. For thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you deceive you, and do not listen to the dreams that they dream, for it is a lie that they are prophesying to you in my name. I did not send them, declares the Lord. For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill you to my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come to pray to me, and I will hear you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord, and I will store your fortunes and gather you from all the nations and all the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place where I sent you into exile. Because you have said, the Lord has raised up prophets for us in Babylon, thus says the Lord concerning the king who sits on the throne of David, and concerning all the people who dwell in the city, your kinsmen who did not go out with you into exile. Thus says the Lord of hosts, behold, I am sending on them sword, famine, and pestilence, and I will make them like vile figs that are so rotten they cannot be eaten. I will pursue them with sword, famine, and pestilence, and will make them a horror to all the kingdoms of the earth, to be a curse, a terror, a hissing, and a reproach to among all the nations where I have driven them. Because they did not pay attention to my words, declares the Lord, that I persistently sent you to you by my servants, the prophets, but you would not listen, declares the Lord. Hear the word of the Lord, all you exiles from whom I sent away from Jerusalem to Babylon. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning Ahab, the son of Koliah, and Zedekiah, the son of Maaseiah,
who are prophesying a lie to you in my name. Behold, I will deliver them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall strike them down before your eyes. Because of them, this curse shall be used by all the exiles from Judah in Babylon. The Lord make you like Zedekiah and Ahab, whom the king of Babylon roasted in the fire. Because they have done an outrageous thing in Israel, they have committed adultery with their neighbors' wives, and they have spoken in my name lying words that I did not command them. I am the one who knows, and I am witness, declares the Lord. This is the word of the Lord. Vamos a leer la parte del versículo 4 al versículo 8 en español de nuevo. Dice así: así dice el Dios Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los deportados de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen, porque ellos dicen que profetizan en mi nombre, pero es mentira. Yo no los he enviado, dice el Señor. Amén. Oremos una vez más. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por llamarnos a la salvación y ahora a la obediencia, Señor, a tu voluntad. Suplicamos tu gracia en este día para que podamos entender cómo vivir en medio de situaciones hostiles, en situaciones de incertidumbre, y que podamos ver con más esperanza nuestro porvenir. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria. Amén. Cuando hablamos de textos como estos, es importante que siempre recordemos que el tema de la migración o el tema de la deportación o de irse de un lugar al otro donde usted no creció, un sitio hostil para usted, un sitio que usted no conoce, no es tan fácil. Pero el cristianismo tiene una respuesta, el cristianismo tiene una propuesta, que desde luego no es la de algún partido o un planteamiento político. Y quiero animarlos para que en esta mañana ustedes puedan ver la buena noticia de Dios, el Evangelio, para personas como ellos y como tal vez algunos o muchos de nosotros que estamos o podemos estar o hemos estado en una situación en la cual no nos encontramos en un sitio que experimentamos como nuestra patria, como nuestra iglesia, como nuestra familia. Vamos a ver tres cosas sobre este pasaje de Jeremías 29. En primer lugar, vamos a ver el contexto. En segundo lugar, vamos a ver el contenido del mensaje. Y en último lugar, vamos a ver el contraste que hay en ese mensaje frente a quienes creen y quienes no lo creen. En primer lugar, ¿cuál es el contexto? En el versículo 1 al 3 que leímos, encontramos que hay una carta que es dirigida de parte de Sedequías, que en ese momento era el rey que estaba puesto en representación del rey Nabucodonosor, que era el emperador de Babilonia, para que dirigiera a los judíos. Pero había una situación particular. Si usted ha leído el libro, encuentra que en el capítulo 25 al capítulo 28 hay una especie de contraste entre las profecías o declaraciones que hacían los predicadores de aquel tiempo. Unos decían: no, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no va a venir a Jerusalén. Eso no va a ocurrir, decían la mayoría de los profetas. Luego, cuando Nabucodonosor vino, entonces cambiaron el relato. No, él va a venir, pero va a ser derrotado por el faraón.
el príncipe o el rey de Egipto. Cuando el rey de Egipto fue derrotado por Nabucodonosor, entonces volvieron a cambiar. ¿Cómo fue esto? No se preocupen, ahora que están en Babilonia deportados, cautivos, eso va a durar poco tiempo. Siempre nosotros vamos a encontrar personas que proclaman noticias y siempre van a decir: este es el fin del mundo, esto no es posible, la verdad es lo peor de lo que puede pasar. Y nosotros como hijos de Dios debemos aprender a elegir a quién vamos a escuchar. Esto es fundamental, especialmente en la época de los medios masivos de comunicación, ¿no es cierto? Lo que llaman fake news, ¿no? Que se vuelve viral. No necesariamente es algo que sea veraz. Lo viral no necesariamente es veraz. Y estos falsos profetas necesitaban volver a ser contradecidos, lo cual en efecto ocurrió. Jeremías ya no estaba disponible para hablar verbalmente. ¿Qué hizo ahora? Oralmente y luego escrituralmente les habló el mismo mensaje. Porque la palabra de Dios no cambia con el tiempo, con las circunstancias, con las modas o las situaciones. Antes de venir Babilonia, ¿cuál era el mensaje para Israel? Conviértanse, busquen al Señor y confíen en Él en todas las cosas. Cuando llegó Nabucodonosor y estaban ahí sitiados, o sea, rodeados, ¿cuál era el mensaje? El mismo: arrepiéntanse, busquen al Señor, confían en Él. Y cuando fueron llevados cautivos, ¿cuál es el mensaje? El mismo. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta porque en términos del Antiguo Testamento, esta doble interacción entre las demandas de Dios y la respuesta del pueblo se conoce como pacto. Y lo que Dios les ha dicho aquí no es solamente aquí a través del señor Jeremías. Ya se lo había dicho desde siglos atrás. ¿Cuándo? Sabemos en Génesis 15 cuando Dios llama al antepasado de los israelitas y le dice lo mismo: deja tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Es decir, sale del lugar donde él estaba, donde él se crió, el entorno donde él estaba familiarizado. ¿Para qué? Para que se convierta y se vuelva a Dios. Así que las instrucciones no han cambiado. El Señor le promete a él y a su descendencia que los separará de entre las naciones. Además les suplirá, les dará todo lo que necesitan para vivir agradablemente a Él, y si tienen problemas, Dios promete que los va a salvar de todos sus enemigos. Efectivamente, el pueblo, ¿cómo responde? Cuando están en el desierto después de salir de Egipto, en Éxodo 24:7 se nos dice que se les leyó las palabras del pacto. Es algo así como cuando se proclama una ley. Ellos escuchan y responden de la siguiente manera: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Es más o menos lo que acabamos de hacer al escuchar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios y haremos todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero ¿qué pasó? El pueblo se olvidó de la palabra de Dios por causa de la aflicción. Y esto que les ocurrió a ellos nos puede pasar a nosotros. Cuando estamos en situaciones de aflicción, cuando tenemos que cambiar de un lugar al otro, cuando se levantan las críticas, la oposición, gente que no nos ama y que sabemos que desearían que nosotros estuviésemos mal o que nos equivocáramos, debemos recordar las palabras de Dios, el pacto de Dios. Y estas personas recibieron una carta de Jeremías recordándoles las mismas palabras. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿no ha hecho usted un pacto con Dios para escuchar su voz? ¿No ha venido usted para renovar esa confianza y escuchar las predicciones de la palabra de Dios y no escuchar las predicciones catastróficas de las personas que no conocen a Dios y que están cambiando de vez en cuando sus predicciones? Dios nos llama a que en lugar de estar escuchando profecías fallidas, escuchemos profecías cumplidas. Miren, esto fue tan impactante que no todo el pueblo de Israel rechazó a Jeremías. Si ustedes leyeron ahí en el versículo 1 al 3, hay un hombre que es el hijo de Safán. Safán fue alguien que ayudó al profeta Jeremías cuando era lo que llamaríamos hoy más o menos un preso político. Él estaba detenido por predicar la palabra de Dios en el capítulo 26 de su libro. En el versículo 24 dice que Safán ayudó a sacar al profeta Jeremías de allí. ¿Por qué?
porque sabía que era la palabra de Dios. Nosotros debemos prepararnos para lo que el Señor tenga y no estar mirando tanto hacia atrás, sino mirando hacia el futuro, porque sabemos que se hará la voluntad de aquel que dijo: cielo y tierra pasarán, pero solo mis palabras permanecerán. Esto nos recuerda a nosotros que la forma en la que Dios gobierna el mundo, en la que Dios mueve imperios, potencias, de manera misteriosa para nosotros, debemos aceptarlo como algo que se escapa de nuestro control. Debemos evitar el síndrome del youtuber, o sea, una persona que piensa ser un especialista en un tema solo porque leyó algo. ¿No es así? Debemos aprender que no sabemos muchas cosas, ¿no es cierto? Y eso tenía que aprenderlo Judá. En el Salmo 137 ellos cantaban con enojo y recitaban el Salmo que decía: ¿qué vamos a cantar en Babilonia? Al contrario, ellos deseaban vengarse de Babilonia y su corazón se fue llenando de odio y resentimiento. Por tal motivo, quiero que entienda que el contexto es fundamental para captar la buena noticia y el contenido que el Señor tiene, no solo para ellos, sino también para nosotros. ¿Están listos? Vamos en segundo lugar al contenido, que fue el texto que les leí. Es largo, pero lo voy a simplificar de la siguiente manera. El Señor a través de Jeremías dice: construyan casas para habitarlas, cásense, cultiven sus campos, críen hijos y confíen en el Señor en la tierra de su aflicción. Casarse, construir casas, cultivar la tierra, criar hijos y confiar en el Señor es básicamente la promesa del pacto. ¿Cuál era esto? La shalom, o sea, la paz o la salvación de Dios para ellos, que era una buena relación con Dios, una buena relación con el prójimo, incluyendo las personas que no eran del pueblo de Israel. Y hablaríamos hoy de una buena relación con el ambiente. Eso también hacía parte del mandato de Dios para ellos y de su promesa. Por eso es que este pacto no es nuevo, este contenido no es nuevo, excepto tres cosas que lo hacen diferente. Primero, encontramos que ellos ya no están en la tierra prometida, no están en el territorio donde fueron criados, donde las cosas eran más fáciles. Allá en Babilonia no se respetaban las palabras de Dios, no se adoraban los mismos dioses, no había las mismas prácticas, los mismos valores morales. Pues bien, ellos tenían que aprender a hacer estas cosas, pero en una tierra desconocida, una cultura distinta que hablaba un lenguaje como el mío para muchos de ustedes, desconocido, difícil, extraño. Otro cambio era que ya no estaban bajo el rey prometido por Dios, que era David. ¿Se acuerdan? Que era un hombre con un corazón conforme al de Dios, que estaba dispuesto a servir al pueblo, en lugar de lo cual estaban frente a Nabucodonosor. El libro de Daniel capítulo 4 nos dice que él era un monarca absoluto, un déspota, que quiere decir una persona que no tenía que rendirle cuentas a nadie. Eso sí era un déspota, ¿ya? Mientras tanto, además de estar en una tierra desconocida, con un gobierno malo, que no pensaban ellos, tenían una situación de juicio. Es decir, Dios no estaba feliz en términos pactuales. Sin embargo, Dios estaba con ellos. ¿Escuchó eso? ¿Cómo lo sabemos? Porque la carta va dirigida a esas personas que estaban preocupadas. ¿Y cuáles son las instrucciones? La buena noticia es que no han cambiado las buenas noticias. Son las mismas buenas noticias que el Señor ha prometido. Y es que va a estar con su pueblo siempre, en todo lugar. Solo que ellos deberían aprender a conocer esa paz, a cultivar esa paz y a comunicar esa paz a la sociedad donde estaban ahora viviendo, que en este caso era Babilonia. Porque en su paz, ¿qué tendrían ellos? También su propia paz. Eso nos lleva para ilustrarlo y aplicarlo mejor con tres ejemplos del Antiguo Testamento, unos y otros con el Nuevo. Comencemos con Daniel. ¿Han escuchado al profeta Daniel? El profeta Daniel, en el libro que tiene su nombre, nos recuerda a un muchacho que fue bien educado, sería de una familia de élite, pero por causa de la venida de Nabucodonosor ya no podía desarrollar su proyecto de vida. Lo que diríamos hoy sería una fuga de cerebros, ¿no?
O sea, una persona que se capacita en algún lugar, en un campo del saber, pero llega una situación no provocada por él y que no puede hacer nada y tiene que emigrar involuntariamente. ¿Ha conocido esa experiencia? Eso es duro, eso es difícil. Tiene que aprender el idioma, tiene que aprender las costumbres, tiene que aprender otras dinámicas. No obstante, él, Daniel, no se lamenta, no se aflige, no le echa la culpa al destino, no le echa la culpa a los papás o a quien sea. Por el contrario, toma las buenas noticias de Dios. ¿Y a qué se dedica? A hacer el bien y procurar la paz con Dios y la paz en el lugar donde Dios lo puso. ¿Qué fue él? Un gobernante. Él participó de la corte de Nabucodonosor. Eso nos enseña a nosotros que algunos de nosotros vamos a estar en territorios que nunca nos imaginamos, influyendo sobre personas que jamás habíamos calculado. ¿Qué debemos recordar? Debemos tener una presencia fiel al Señor donde Él nos ponga. Y efectivamente eso fue lo que Él hizo. En el libro de Daniel capítulo 9 lo encontramos orando, afligiéndose y reflexionando sobre cuál era la forma más adecuada para bendecir a ese gobierno que estaba llevando adelante el juicio de Dios. Pero lo más maravilloso es que llegó a destacarse tanto Daniel que fue jefe entre los jefes. Y posiblemente su testimonio ayudó a que siglos después los sabios de Oriente, recuerdan la historia de lo que llamamos en español los Reyes Magos, llegaran a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta? El Señor nos llama a nosotros a aprender, a adaptar la situación difícil, confiando en su buena noticia. Dios es fiel y Él ha prometido estar con nosotros en cualquier lugar, en la situación más hostil que pueda estar. Es este Daniel que prepara el camino para el segundo ejemplo que les quiero hablar, que es Jesús de Nazaret. El pueblo de Israel fue migrante, pero también el Salvador del pueblo de Dios, Jesucristo, supo lo que era la migración. Tuvo que escapar cuando era bebé precisamente a Egipto, de donde fueron tomados ellos. Y Él conoció a Daniel, porque lo cita precisamente en Mateo 24:15. Recuerden lo que enseñó el profeta Daniel. ¿Qué fue lo que enseñó el profeta Daniel? Que vendría un juicio otra vez sobre la tierra, pero este juicio sería definitivo sobre el templo judío, sobre la política y la sociedad judía, y eso, aunque era algo doloroso y terrible, daría oportunidad para que la paz de Dios prometida para los judíos se extendiera a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo fue posible esto? Primero, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, le dijo a la mujer de Samaria que ya no era necesario estar pensando en adorar en Jerusalén o en Babilonia, sino en cualquier lugar sobre la faz de la tierra. Si tiene que irse a vivir a la luna, allá en la Estación Internacional Espacial, allá también puede usted tener la presencia de Dios. Además, encontramos aquí que Jesucristo prometió una paz que nadie puede dar. El mundo no la da. El mismo Nabucodonosor, el mismo rey Herodes, los mismos emperadores grecorromanos tampoco tenían una paz completamente, digamos, posible. No, siempre había algo que les inquietaba, siempre estaba el temor de las conspiraciones, las sucesiones, las críticas, los detractores, etcétera, etcétera. Pero el Señor dijo: yo les doy una paz, no como el mundo la da. Es la paz que puede tener una persona en medio de las aflicciones, en medio de las oposiciones, cuando está en paz con Dios a través de la fe en el Hijo de Dios. Este que vino a darnos la paz, Él mismo fue rechazado por su propio pueblo. Él mismo fue extirpado, sacado de su propia ciudad, Jerusalén. Fue rechazado por los mismos que debían haberlo escuchado. Y murió a las afueras de la ciudad como una persona, diríamos hoy, migrante y sin ninguna clase de derechos. Miren, Cristo hace posible que nosotros podamos encontrar una patria que no nos pueden quitar, una esperanza y una paz que nadie nos puede robar. Escuche bien, cuando Jesucristo resucita, hace posible que el Espíritu Santo acompañe a cada uno de sus discípulos. ¿Y qué les encarga? Que ellos vayan a todo lugar y enseñen, Mateo 28, 18 al 20, todas las cosas que Él les ha mandado.
Y eso incluye la profecía de Jeremías. Cásense, críen hijos, cultiven la tierra y confíen en el Señor y procuren la paz en el lugar donde Él los puso. Eso nos lleva al tercer y último ejemplo, que es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se identificaba con el poder del momento. Fue criado así. Tenía una formación judía, una formación grecorromana. Estaría, digamos, asegurado su futuro, diríamos nosotros. No obstante, las condiciones de la vida o del mundo pueden cambiar en cualquier momento, ¿no es verdad? ¿Y qué hizo el Señor? Lo llamó a su servicio. Y el Señor lo sacó de la comodidad de su vida para ahora darle la paz, darle la tranquilidad que no podía tener por sí mismo a través de la obediencia de la ley o de la moralidad, de la ética aristotélica, que nos dice que debemos tener todo bajo control. No. Esa paz que obtiene Pablo, ahora él se siente deudor a las naciones para llevarlas a que conozcan esa paz. ¿Y qué encontramos en sus cartas? Pablo predica a Cristo y en las últimas partes de sus cartas, ¿se han visto? ¿De qué habla? Matrimonios, hijos, relación con los trabajadores, empleadores, y procuren el bienestar y la paz del mundo grecorromano. ¿Notan la conexión? Son las buenas noticias para los cautivos en cualquier situación. No conozco su tipo de cautiverio, no conozco su tipo de insatisfacción durante este año que pasó o el que está comenzando. Sin embargo, la buena noticia no ha cambiado. Dios ha prometido estar con nosotros y nos da su paz para que nosotros nos convirtamos en esos promotores y constructores de la paz, que solo es posible cuando conocemos el shalom del Señor. Pablo nos recuerda entonces, para terminar, un contraste aquí, y es lo siguiente. Todo esto sonaría muy lindo y muy bonito y muy fácil, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no siempre es así. El mensaje de Jeremías no fue creído por los judíos, aunque vieron las consecuencias de no haberlo obedecido. Nosotros no tenemos poder para cambiar ni siquiera muchas veces nuestra vida, ¿no es cierto? Hay situaciones que uno quisiera con buena intención cambiar. Sin embargo, recordemos lo siguiente: para los que no conocen a Dios o no temen a Dios, no habrá paz. Y en Isaías 57 hay una metáfora, y es la del mar, que no se queda quieto. ¿Han visto la orilla del mar, las olas? Están ahí. O sea, la persona que no ha confiado en la paz del Señor a través de su evangelio va a estar buscando una nueva cosa, una nueva cosa, una nueva cosa. Si se han dado cuenta, lo nuevo vende mucho, especialmente en materia religiosa. Sin embargo, nosotros debemos experimentar compasión. ¿Por qué? Porque aunque este juicio parece definitivo, en Jeremías no lo era. El mensaje que va dirigido a ese profeta que estaba diciéndoles, no, ustedes no van a durar 70 años, va a ser más rápido el asunto, era para que se arrepintiera. Los cristianos, los que conocemos la paz de Dios, no debemos estar secretamente esperando como que a los no creyentes como que les vaya mal y que cosechen las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Cierto que no? Nosotros, por amor y misericordia, debido a que el Señor intervino en nuestra vida, ¿qué hacemos nosotros? Procuramos en amor intervenir hasta donde nos sea posible y de acuerdo a nuestro grado de influencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Primero, podemos nosotros mismos encontrar la paz con Dios. Eso es lo que hace Jeremías. Jeremías era un hombre preparado para ser sacerdote. ¿Qué necesitaba un sacerdote judío? Un templo. ¿Había templo? Ya se le acabó su profesión. Pero el conocimiento para ser sacerdote le sirvió para ser profeta. ¿Ven? Eso es aprender a vivir en medio de la aflicción gozosamente. También encontramos al mismo Daniel que en lugar de deprimirse, ¿qué hizo? Puso al servicio de la corte de este hombre todos los conocimientos que adquirió, toda su habilidad intelectual, porque entendía que si le iba bien a los babilónicos, le iba a ir bien a su propio pueblo. Eso es entender las buenas noticias en medio del cautiverio.
También podemos ver al mismo Señor Jesucristo que en lugar de escoger su centro de operaciones en Jerusalén, donde estaban los teólogos de Israel, ¿qué lugar escogió? Galilea. Galilea para Colombia sería como el Cauca en esta época o el Catatumbo. ¿Quién escogería allí empezar un proceso de evangelización? El Hijo de Dios. Por eso nosotros no tenemos que ver las cosas con ese fatalismo con el que lo ven algunas personas que quieren llevar a las personas a desconfiar en el poder de Dios. No, Dios puede y todavía sigue transformando vidas. Y quiera Dios que en esos lugares con situaciones tan difíciles el evangelio pueda extenderse, ¿no es así? También en el caso de Pablo, pasó de ser un catedrático a ser un preso político y convirtió su prisión ¿en qué? En su oficina, en su editorial. Y conocemos a Pablo precisamente por sus cartas que son confeccionadas principalmente desde la prisión. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la institución que Dios ha llamado para ser pacificadora, para promover la paz con Dios y con los hombres, con el medio ambiente, etcétera, etcétera? ¿No es acaso la iglesia de Cristo? ¿No somos acaso nosotros? Pero para nosotros poder ser gestores de paz en ese sentido, primero necesitamos conocer la paz que Jesucristo da y empezar a construir la paz unos con otros. Esto es importante y fundamental, especialmente para ustedes que me escuchan hoy con diferentes trasfondos, con diferentes capacidades, influencia, recursos. Bogotá está estratégicamente situada y eso lo supieron los conquistadores que llegaron aquí. Miren, ellos pensaron, si conquistamos esto, conquistamos toda la región, y efectivamente lo hicieron. Ahora pensemos en los millones de personas que hay en Bogotá que pudiesen tener un evangelio de la paz y no como han dicho varias personas con las que hemos hablado. Mire, cuando yo escuchaba el mensaje de ese predicador o de esa congregación, yo me sentía más cargado y más asustado y aterrorizado. Tal vez es la experiencia de varios de ustedes que los ha hecho venir aquí como expatriados de las congregaciones bogotanas a escuchar un mensaje de paz, ¿no es cierto? Pues bien, queridos oyentes, concluimos con lo siguiente. La historia aquí nos muestra que cuando parece ser el fin, puede ser el fin de algunas cosas, pero que da lugar a un nuevo inicio. Dios está obrando con nosotros y debemos estar agradecidos. Un ejemplo de ellos, en España, que quedó destruida después de la guerra civil, hubo una descristianización tremenda, tanto así que era uno de los países más ateos, entre comillas, o irreligiosos de Europa junto con Alemania, con sabidas razones. Pues bien, una cosa interesante del sur de España ahora es que con todo ese tema de la migración, y no estoy defendiendo ninguna postura al respecto, ha empezado un crecimiento del cristianismo que nunca antes lo había ocurrido allí. Y muchas personas de diferentes naciones se están encontrando. En estos días estuve hablando con unos gitanos. ¿Ha escuchado a los gitanos? Que se caracterizan precisamente por moverse por todo el mundo. Todos con su idioma estaban hablando acerca del evangelio y se saludaban con unos de un país y del otro. Y yo pensaba en esto acerca del evangelio. Cómo el Señor aquí en UCB nos permite personas con diferentes trasfondos, oficios, realidades, juntos estar en paz con Dios y quiera Dios poder ser instrumentos de paz aquí en Bogotá o en cualquier lugar donde el Señor nos ponga. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día juntos. Gracias porque las instrucciones no han cambiado. Tú quieres que tengamos paz contigo y con los hombres. Te pido especialmente por aquellos que están en situaciones de mucha aflicción y que tienen muchos enemigos o muchas presiones. Ayúdales a no desviarse, Señor, y a ser fieles representantes tuyos, pero que nunca escuchen estas voces catastróficas, estas voces de miedo, de terror, de temor. No, tú sigues reinando en tu trono, Señor. Y eso tan terrible para los judíos sirvió para la salvación de Babilonia.
así como la destrucción de Jerusalén sirvió para la salvación de los gentiles. Hoy, Señor, las crisis en nuestro país pueden ser utilizadas para que tu palabra corra y sea glorificada. Y eso te pedimos, Señor, para que desde nuestras casas, nuestros oficios, nuestras conversaciones, promovamos la buena noticia del Evangelio, recordando, Señor, que solamente la aflicción se irá completamente cuando estemos en la patria celestial. Mientras tanto, seguimos practicando aquello que nos has mandado, y esto es buscar la paz en la ciudad donde nos has puesto, porque en su paz tendremos nosotros paz, para la gloria de tu nombre. Amén. Christ the solid rock it stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When darkness veiled his lovely face, I rest on his unchanging grace. In every height and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock it stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood, so pour me in that whelming flood. When all around my soul gets sway, he then is all my hope and stay. On Christ the solid rock and stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh may I then in him be found, dressing his righteousness alone, powerless to stand before the throne. On Christ the solid rock and stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Habiendo escuchado la palabra del Señor, la hemos oído, ahora la vamos a ver y la vamos a comer. Dios nos ha dado señales para que nosotros afirmemos nuestro corazón, porque Él sabe que somos frágiles. Así como los niños necesitan formas para asociar conceptos abstractos que no podemos captar solo con la razón, sino que la imaginación también es despertada por Dios a través del pan y de la copa. Dios quiere que nosotros sepamos que ya tenemos paz con Él. Escuche esto, ya tiene usted paz con Dios. Ha recibido la paz de Jesucristo en medio del cautiverio en el que se encuentre. Puede ser una enfermedad larga que no es curable, puede ser una situación de embargo, puede ser una situación horrible, lo que sea. No importa. El Señor ha traído la buena noticia para todos nosotros hoy y nos ha recordado que si nosotros escuchamos su palabra y creemos en aquel que lo ha enviado, tenemos vida eterna. Y esa vida eterna nadie nos la puede quitar. Nada, ninguna situación, sea la que sea. El bautismo cristiano es una señal que asegura estas cosas. Si usted ha creído el Evangelio después de escucharlo en su idioma y ha sido claro para usted acerca de lo que hemos hablado, si usted ha recibido el bautismo cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si usted ha sido unido visiblemente a una iglesia,
Puede ser una iglesia aquí en Bogotá o en cualquier lugar o aquí en UCB. Esta cena también es para usted, porque Cristo es nuestra paz. No es la cena de UCB o la cena de nosotros, los protestantes o los evangélicos. Es la cena del Señor de señores y el Rey de reyes. Los judíos, cuando celebraron la primera cena, la Pascua, ¿cómo lo hicieron? Recordando que el Señor los había sacado, recordando que ese día iban a salir y manteniendo la promesa de una liberación futura. Eso es lo que nosotros hacemos hoy. Recordamos que el Señor nos libró en la cruz, pero nos sigue librando. Y hay más, también nos librará hacia el futuro. Dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también les he dado. Que el Señor Jesús, la noche en que Él fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo, partido por ustedes. Tienen que comerlo en memoria de mí. Y también tomó la copa aquel día y Él dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Eso quiere decir que ya no es necesario que se derrame la sangre de nadie, porque la sangre del Hijo de Dios ya fue derramada. Amén. Háganlo esto en memoria de mí. Thank you Oremos. for listening to our podcast. If you would like more information or would like to support the ministry of UCB, please visit our website at ucbogota.org.